Ay, no, eso está súper candela. Pues te traigo primero el resumen de cómo le fue en la audiencia de 9, casi 10 horas del día de ayer al señor Álvaro Uribe Vélez. Además, te tengo que contar algo tenaz que le pasó al señor Monsalve, quien sería el testigo principal y que tenía que dar sus declaraciones mañana, pero no las puede dar porque le pasaron cosas, amor, le pasaron cosas y en serio, o sea, ¿qué supone uno cuando a un testigo de alguien le pasa lo que le pasó a ese señor Monsalve el día de hoy, según denuncias de Miguel Ángel del Río? Cariño, te voy a contar todo eso, además te voy a contar cosas lindas que están pasando. No sin antes preguntarte, ay no, tú ya te suscribiste a mi canal, tienes que suscribirte, darle me gusta, activar la campanita, compartir mis videos y dejarme mucho, mucho amorcito. También quiero agradecer por los súper gracias a Carlos Lara y Daniel Quiroga. Ay no, gracias. Y pues bueno, amor, empezamos con toda. Empezó nuevamente el juicio de Álvaro Uribe Vélez, porque es que no, ellos presuntamente no estaban como queriendo mucho el tema de que esto continúe, porque dicen, pero a nosotros, a ti y a mí no nos consta que como que estaban haciendo maniobras dilatorias como que para que la vaina no avance y presuntamente buscando la preclusión, porque pues en unos meses este asunto precluye y si la cosa no avanza, pues quedamos así como que el ternero mamando. No, pues sí, la verdad sí estuvo fuerte y pues tuvo prácticamente 3 etapas. La primera, el interrogatorio del señor Iván Cepeda, que la hizo la fiscalía. La segunda, el contrainterrogatorio del abogado del Uribe. Y entonces el señor ya pregunta poco de cosas y todo. Y posteriormente la fiscalía es como que entra a complementar, a preguntar otras cosas adicionales. Y pues sí, así se dio. Ay, no, ya ese contrainterrogatorio con ese señor, ay, no estuvo, ay, así como el típico abogado del malo en las películas, amor. Entonces, pues bueno, ya saludan a todos y empieza Cristo a padecer. Salió el abogado Lombana, que es uno de los abogados del Uribe, a decir que el día anterior lo habían hackeado, que su seguridad, y también dijo que le habían salido unos señores en una moto y así como que le echaron la moto y que entonces le habían dicho, Paraco, así. Ajá, así dijo, y entonces pues yo no sé con qué intenciones, pero pues fue como que, ay, bueno, sí que grave y ya. Dijo que ese tipo de cosas ya venían pasándole, así como que hace tiempo, pero pues que él no había dicho nada, ni al otro abogado, ni así como que no había querido hacerlo muy grande, porque pues inclusive por los papás, que ya están viejitos, que entonces no quería como preocuparlos, y que más encima pues como que están enfermitos. Eso dijo el abogado Lombana del Uribe. Entonces la juez ya lo escuchó y pues bueno, siguieron con la presentación y pues ya empezó la declaración de la víctima. Entonces pasó el señor Iván Cepeda pues al puesto y entonces ahí ya se sentó y empezaron con el tema de las preguntas. Y entonces le empezaron a preguntar sobre todo el tema de lo que yo te contaba la otra vez, el tema de la hacienda Guacharacas, el tema del Pablo Hernán Sierra, que era un comandante paramilitar, el tema del Monsalve, y pues entonces él empezó a contar cómo se dio todo ese proceso, como para explicar y llegar al meollo del asunto, pues. También en ese momento dijeron que este señor Pablo Hernán Sierra, que era un ex jefe paramilitar y que es uno de los testigos y que ha dicho cosas en contra del señor Álvaro Uribe Vélez, pues quiere declararse también como víctima en este juicio. Y que eso dice que lo tienen que determinar pues entre la fiscalía y la juez. Y mientras tanto el Uribe escribe y escribe, así hecho el que no es con él. Pues bueno, el señor Iván Cepeda empezó a contar que el Pablo Hernán Sierra, que era ex jefe paramilitar y pues estaba en la cárcel, en el 2011 lo mandó a llamar con su abogada, que entonces la abogada fue, lo visitó y le dijo que este señor quería hablar con él. Entonces, así como que en toda la audiencia le preguntaron que por qué con él. Entonces él dijo que pues como él era defensor de derechos humanos y pues estaba en las cárceles, las visitaba, o sea, era una cosa habitual visitar las cárceles para trabajar por los derechos humanos, por el tema de la alimentación, el hacinamiento y todo ese tema. O sea, él ya trabajaba con eso, que en algún momento de la Cámara de Representantes, porque él era representante a la Cámara, le habían grabado como ese trabajo que él hacía, que entonces como la gente pues miró esa vaina, que este señor Pablo Hernán Sierra, ex jefe paramilitar que estaba en la cárcel, pues quiso contactarse con él y mandó la abogada de él para que lo visite y le diga pues que quería que le haga una visita y que quería que le grabe una declaración. Y pues entre tanta cosa que ese señor había declarado, pues le había dicho que en la hacienda Guacharacas se creó el bloquemetro de los paramilitares y la hacienda Guacharacas pues es de los hermanos Uribe. Ajá.
Y pues entonces él procedió a grabar y toda esta vaina y esto es como que controvierte un montón la declaración que él da con la defensa, porque la defensa lo que quiere venderle al mundo entero es que fue el senador Iván Cepeda el que andaba buscándolos, como que buscando testimonios, porque él tenía mucha animadversión contra Uribe Vélez y quería gente que hable así como que basura contra el Álvaro Uribe Vélez. Pero él lo que dice es que estos señores fueron los que lo buscaron, lo contactaron para que él los escuche. También cuenta que este señor es como que lo contacta con el otro, con el testigo estrella, que es el Monsalve. Entonces, que también se entrevistó con el señor Monsalve y pues con la cosa con el Monsalve ya se pone un poquito más complicada, más peluda, más turbia. No ve que lo que él dice es que prácticamente este señor Monsalve era hijo de un trabajador de la hacienda Guacharacas y que entonces él da su testimonio de que en la hacienda Guacharacas se inició la creación del bloque metro de los paramilitares, siendo esta hacienda de los hermanos Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe Vélez. Y que esto lo han hecho en el 96. Entonces ahí ya empiezan con el tema de que si él les ofreció algo a cambio y él dice que no les ofreció absolutamente nada y que estos señores lo buscaron básicamente para pedir por su seguridad, porque ellos tenían mucho miedo por su seguridad porque pues se los podían querer bajar. Principalmente pues este señor Monsalve, que él estaba muy nervioso, que por haber dado el testimonio y no sé qué, que entonces de pronto se lo podían querer bajar y que entonces él necesitaba protección para su vida. Entonces el señor Iván Cepeda básicamente lo que hizo fue trabajar en la defensa del derecho a la vida de este señor, pues los derechos humanos, entonces que mandaba derechos de petición y cosas así, como para que este señor Monsalve esté protegido y resguardado. Y pues los temores no eran de gratis, porque este señor Monsalve tiempo después se contactó con el señor Iván Cepeda para contarle que atentaron contra él. Como en las novelas, que llegaron así en la cárcel y lo buscaron dos hombres así así. Ajá, y que entonces trataron de atentar contra su vida, que alcanzaron a herirlo, pero este señor alcanzó como que a escapar y pues salió sano y salvo para el infortunio presuntamente de alguien. Tú y yo no sabemos de quién. Y contó que pues después de eso lo trasladaron a la picota, que entonces estuvo en la picota y todo el asunto, y que tiempo después este señor, pues él como que mantenía muy nervioso, ¿no? Porque él decía, no, es que se lo quieren bajar, no, pues es que se lo quieren bajar. Y entonces que estaba así como bien asustado y que entonces él, por ejemplo, siempre estaba como con el pendiente de que él quería cocinar sus propios alimentos, que porque de pronto pues podían querer envenenarlo, ¿no? O sea, ya no el atentado así como en las novelas que llegan y a tratar de hacerles así, sino que ya como en los cuentos, con veneno, como las brujas de los cuentos, pues con la manzana envenenada, una cosa así, que entonces él estaba como nervioso con ese tema y que entonces él empezó a preparar sus alimentos y que en alguna ocasión, entre las cosas pues que él tenía, encontró que había una sustancia como rara y que pues él denunció este tema y que entonces le hicieron unas pruebas a esa sustancia y resulta que era un veneno para... Ajá, y que entonces esta sustancia lo que podía ocasionar en una persona era como que un aparente infarto. Entonces, ups, se infartó y nadie vio nada. Así. Que entonces después de eso se presentó como que nuevamente un derecho de petición por el tema de que la vida de este señor pues estaba como que en riesgo y que de ahí lo trasladaron como que a una casa fiscal, una cosa así. Porque claro, pues se lo querían bajar. Y este señor es el testigo estrella en contra del señor Álvaro Uribe Vélez, precisamente porque él es el hijo de quien fue el mayordomo en la hacienda de los Álvaros Uribe, en la hacienda de los Uribe Vélez. Y pues prácticamente como que medio se crió allá, entonces por eso él pues como que lo que dice es como verídico. Pues bueno, él cuenta que después de que ya pasaron todas estas cosas, él recolectó como mucha información que le pasaron pues estas personas y todo, y entonces procedió a hacer el debate en el Congreso. Ahí es como cuando se enlaza con el caso como tal de fraude procesal y compra de testigos, porque entonces él dice que él hizo el debate en el Congreso, los uribistas no querían que haga el debate, pero pues él igual lo hizo y entonces el señor Uribe le dio un ataque de belleza y salió a la Corte Suprema de Justicia a ponerle una denuncia porque supuestamente el señor Iván Cepeda estaba pues dañándole la honra y como que
comprando testigos y cosas así para hablar mal de él, pues utilizando todo el trabajo que el señor Iván Cepeda venía haciendo durante años en las cárceles, porque como él visitaba las cárceles, pero no era así de que a lo bruto, no, era todo con permisos, como tenía que ser, cada que había una visita él tenía autorización, en el Congreso de la República sacaba sus autorizaciones debidas, en la cárcel hablaba primero con el director de la cárcel, después entraba, y todo era con el tema de la protección a los derechos humanos, el hacinamiento, la alimentación, todo ese tema, y pues después de eso fue que vino lo otro. Pero entonces la defensa presuntamente quiso utilizar este trabajo para decir que este señor, que Iván Cepeda, lo que estaba haciendo era como que conseguir testigos para que hablen mal del pobrecito Álvaro Uribe Vélez. Entonces él ya cuenta que el señor Uribe pues ya lo denunció y todo ese tema, eso fue como en el 2012 que le puso la denuncia, pero pues mientras tanto seguían pasando cosas. Entonces, ¿qué seguía pasando? Empezó a pasar que al señor Monsalve lo buscó un señor que es de apellido Callejas, alias, no me acuerdo, el que lo buscó al señor Monsalve, que es el que vivió en la hacienda Guacharacas y que es el hijo del mayordomo de esa hacienda y que pues está en la cárcel, a ese señor lo buscó alias Caliche, de apellido Callejas. Entonces este señor lo que hizo fue decirle por un texto y por unos audios que iba enviado del Álvaro Hernán Prada, quien en ese momento también estaba en el Congreso, era del pues es del uribismo y que en este momento la joya es nada más y nada menos que el presidente del Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral es el mismo que le quiere hacer investigación al presidente Petro supuestamente por superar los topes en la campaña. Ah, sí vas atando cabos, ¿no? Y pues bueno, concentrándonos en el asunto, que al Monsalve lo coge el Callejas y le escribe poco de cosas que venía de parte del Álvaro Hernán Prada, que es el del uribismo, pues. Entonces, que venía de parte de él, y entonces ahí en estos audios y en estas imágenes que te dejo por acá, prácticamente lo que le dice, pues es que él va mandado y le dice que si será que el señor Cepeda, pues como que lo va a ayudar a salir o no lo va a ayudar. Y que si no, pues que él lo que necesita es como que un audio, un video, sobre todo pues como un video, porque en eso insiste un poco más, diciendo que no, que el señor Cepeda lo que hizo fue ofrecerle cosas, o sea, que tenía que decir, que el Monsalve tenía que decir eso, que no, que el señor Iván Cepeda le ofreció un poco de cosas, pero pues que a la hora del té no le va a cumplir con eso, que entonces él se retracta de las vainas que ha dicho en contra del señor Álvaro Uribe Vélez, de la hacienda Guacharacas y de eso del bloque metro y todo eso. Y pues ahí ponen las imágenes y ponen los audios y todo de ese señor diciéndole eso, y también él dice que cuando el Álvaro Hernán Prada lo llamó, que lo puso en altavoz al Uribe, presuntamente. Entonces dice el viejo y también se refiere como el ex. Ajá, y al señor Cepeda le pone Cepe, el Cepe, pero pues en un audio dice el Cepeda ese. El presidente del Centro Democrático, perdón, es amiguísimo mío y el hombre, pues preocupado también por ese escándalo de la chicharronada. Me dijo, venga, Cali, si usted después que habla con el fulano de tal, porque hay un amigo mío que se llama Rodrigo, y él le contó, y a mí me llegaron hoy precisamente y me dijeron, ¿por qué no habla con el señor? A ver si se puede la manera de que él nos mande un video o algo diciendo de que ese man lo que está hablando es mierda, o sea, lo que le está proponiendo se pega a usted es mierda. Entonces, no sé ahí, no, pues yo tengo que hablar tengo que entrar y hablar con él, con él así. Entonces, no es de que mándeme un video, mándeme, no es que yo entro y hablo con él. Entonces, le cuento esto porque tú sabes muy bien que directamente lo escuché porque el man llamó al viejo y lo puso en altavoz, man. Entonces, yo escuché directamente al viejo. Y al Uribe es el ex, presuntamente, el viejo. Ay, es que ahí lo puso en altavoz y escuché al viejo, una cosa así. Entonces ahí pues ya todos esos audios y todo eso lo hicieron escuchar y todo el asunto. De ahí ya contó lo de la señora ex esposa de este señor Monsalve que se llama Deyanira. Entonces que el Monsalve con ella pues tiene un hijo y entonces empezó a contar que a ella la estaban hostigando, así como pues presuntamente, que entonces la hostigaban, que entonces, por ejemplo, en alguna ocasión ella se sintió observada por un señor que como que estaba como en las películas, disfrazado así como de habitante de calle y que entonces la observaba, la vigilaba. Y que en algún momento cuando ella ya tenía esquema, que inclusive de una moto le hicieron como que unas afectaciones al vehículo en el cual ella andaba.
y que entonces que se reunió con ella y que hablaron pues de su seguridad y todo ese tema, porque pues la señora estaba muy preocupada y pues tenía como que bastantes temores. Y ella también es víctima en este juicio y va a dar el testimonio mañana. Ella no iba mañana, iba el Monsalve, pero como lo majaron en la celda, como te conté al principio, pues entonces ahora mañana ella va a dar su testimonio. Y pues bueno, después de que ella contó todas esas cosas, empezó el contrainterrogatorio con ese abogado del Uribe, que ay, no, sinceramente, o sea, como los abogados de los malos en las películas, así, tal cual, sí o no, o como la Vicky Dávila cuando hace alguna entrevista y quiere coger a la persona como para después salir a decir vainas, así, pero dígame si sí o no, y entonces no lo dejaba hablar bonito, no lo dejaba explicar, sino que sí o no. Ese abogado básicamente lo que quería era llevar como que la narrativa a que el señor Iván Cepeda lo que había hecho era ofrecerles cosas para obtener esos testimonios, porque el señor Iván Cepeda tenía muchas furias contra el señor Uribe. Y aunque los señores del uribismo dicen que no, que bienísimo, que eso lo hizo titubear y no, que Iván Cepeda angustiadísimo. Y pues realmente lo que a mí me pareció, que me lo pateé todo el juicio solo por ti, a mí me pareció realmente que este señor era como que no había oído el testimonio y estaba como distraído porque estaba preguntando cosas que el señor Iván Cepeda ya había contestado hace rato. Entonces me parece que las preguntaba como de nuevo, de pronto por confundirlo, algo así. O de pronto fue que sí se quedó dormido, presuntamente, porque como ese señor habla con los ojos cerrados, hartísimo, está hablando y de repente así. Entonces, sí, el señor Iván Cepeda en varias ocasiones le dijo, como ya contesté anteriormente, como ya dije anteriormente, como ya expresé anteriormente, porque preguntaba necedades. O sea, el señor Iván Cepeda ya había dicho y está preguntando otra vez. Y el Uribe escribe y escribe, hecho el interesante, escribe y escribe. Ah, pues y ese abogado, el Granados, estaba tratando de conducir el tema, como te conté ahora rato, como a decir que el señor Iván Cepeda, pues como que les decía cosas, ¿no? Les daba cosas para como que mejorarles la situación, que entonces a cambio de eso era que había obtenido los testimonios y así. Y entonces diciéndole eso, le dijo, por ejemplo, ay, no, que usted evitó que lo trasladaran al testigo a la Tramacúa, así como que, ay, esa cárcel, pero así como con el sarcasmo. Y el señor Iván Cepeda le dijo que sí, pues que sí iba a manejar el sarcasmo de que pues esa cárcel como que es así como un moridero, pues, en mis palabras, entonces que sí lo es, pues que sí es esa cárcel así. Y entonces él le dijo que al saber que a uno de esos testigos que ya se los habían querido bajar, pues lo iban a llevar a esa cárcel que es bien complicada, entonces que claro, él simplemente mandó derechos de petición para que se le proteja la vida, porque él es defensor de derechos humanos. Entonces el trabajo es pues defender la vida, porque la vida es un derecho humano. Entonces le seguía preguntando cosas que sí o no, preguntando cosas que sí o no. Y el señor Iván Cepeda quería explicar y no lo dejaba y bien intransigente y así como que pasando por encima. Después de que este señor trató como que dirigir todo el asunto enfocado prácticamente hacia que el señor Iván Cepeda lo que había hecho era protegerlos a cambio pues de estos testimonios y todo. Entonces coge ese abogado y le pregunta eso, le dice que, ay, no, que a otros presos y así como de otros temas, que no los habrá visitado 9 veces en la cárcel. Entonces, el señor Iván Cepeda le dice que sí y le quiere como que contar, ¿no? A cuáles presos, como de otros temas, porque él no solo visita estas personas, él obviamente viene haciendo ese trabajo ya hace mucho con varios contextos bajo los cuales las personas están allá en la cárcel. Entonces le va a contestar y no lo deja, y no lo deja, y no lo deja, y ahí empieza así como a interrumpirlo para que él no le demuestre que no solo iba a la cárcel para conseguir algo en contra del señor Uribe, o sea, no era que estaba ensañado, simplemente que pues a él lo llamaron, le llegó esa información y pues obviamente él tenía que hacer alguna cosa con esa información, que fue entregársela a la Corte Suprema y a la Fiscalía. Ese abogado odioso, odioso, pues a mi parecer. Y después de que ya se terminó este tema del contrainterrogatorio, ay, me olvidé de contarte, este no quería hacerle el contrainterrogatorio, como le gusta dilatar y dilatar presuntamente, él dijo que no, que el contrainterrogatorio para el otro día porque era bien largo y ya no alcanzaban, ya apenas eran las 3, o sea, sí alcanzaba.
Y la juez le dijo que no, que todavía tenían tiempo, que entonces le haga. Entonces le tocó hacer el contrainterrogatorio y pues bueno, ya lo hizo y entonces ya terminó y cuando terminó pues entró la fiscalía y la fiscalía como que había estado tomando atenta nota de todo lo que este señor no dejó contestar y entonces le empezaron a preguntar al señor Iván Cepeda para que él pueda contestar ya con el argumento todo lo que ese otro no lo dejó. Entonces, claro, ya se dio toda esa parte, toda esa explicación y empieza la parte, ay, no, el Uribe. El Uribe que él quería hacer unas preguntas, señora jueza. Entonces, pues ella le permitió que haga las preguntas, pero, ay, no, o sea, ese señor abogado del Granados estaba así, así, y el otro estaba así, el Lombana, así, porque sí estaban como que sufriendo un poco de estrés, porque empezando porque las preguntas no al lugar, o sea, no paila, objeción, así como en las películas, pues no te digo, no, fracasadísimo, pues. Y entonces, bueno, después de que ya como que le dijeron que no, que esas preguntas como que no iban al caso, por fin, tanto hacer, le pegó a una. Y la pregunta, o sea, era como que se estaba derrumbando la estrategia del abogado de él, pues a mi criterio porque es que llega el abogado y le pregunta unas cosas al señor Iván Cepeda y no lo deja contestar. Por ejemplo, cuando este señor Granados llegó y le dijo sobre el tema de que, ay, no, es que él solo visita a estos señores, pues a estos presos, porque tenían cosas así como para que digan en contra de Uribe. Entonces, porque como él no lo quiere, buscando eso es que los visita 9 veces, si no, no. Entonces, para que esa narrativa quede como que ahí en el juicio y ante la opinión pública y todo, pues ese señor Granados le hacía preguntas y no lo dejaba que responda para que no argumente, para que no diga las cosas. Y llega el Uribe y le sale a preguntar eso mismo, pero así como, ay no, explíqueme. Y entonces el señor Cepeda, boquita pa' que te quiero. Él ahí mismo, que sí, que yo, por ejemplo, visité y entonces puso un ejemplo de que una vez un preso por allá le había contado que iban a atentar contra ese Popeye, ¿ustedes se acuerdan? Ese que trabajaba con el Pablo Escobar, que ya se acabó. Entonces, claro, llegó y empezó a contar que a él alguna vez le dieron esa información y que él pues lo que hizo fue, obviamente como defensor de los derechos humanos, aunque él tenía todas las diferencias del mundo con ese Popeye, pues que lo que hizo fue mandar un derecho de petición para que a ese señor pues se le garantice su vida porque pues los derechos humanos, ñero. Y entonces, claro, ahí se le tiró al traste, ¿no? Pues lo que ese otro estaba queriendo como dejar en la opinión pública y ese abogado nomás así. Así, ay, no, es que sí. La verdad, la parte del Uribe sí fue bastante desesperante, porque es que no le estaba pegando a nada. Y entonces, ya, pues ahí ya la cosa siguió, ese señor preguntando sus pendejadas y sus vainas. También, pues ahí hizo una pregunta muy buena donde el señor Iván Cepeda le contestó con toda. Ya te dejo el video. Señor senador, usted supuso que Juan Guillermo Monsalve corría peligro por mi persona. Yo pedí que las denuncias hechas por el señor Monsalve fueran investigadas a cabalidad. Y si hubiera tenido la convicción de que esos intentos por asesinarlo provenían de usted, no le quepa duda que lo hubiera denunciado penalmente, como procedo siempre. Ay, no, y más encima el Uribe destruidísimo, porque así como que esperando el momento para hacer sus preguntas, un momento de gloria en su juicio, y llega y que no, que le falló el iPad, y pues también pasó esto. Personas que estaban siendo, en este caso, comparecientes ante ese sistema, se vio lesionado y traumatizado en múltiples formas. Por favor. Y aquí tengo. Escúcheme un momentico, señora juez, yo arreglo este teléfono. Dios mío. No, espérenme. Tranquilo, señor procesado. Me da pena con usted. Y a la hora que yo tenía que hablar, Payola, déjenme eso quieto, yo no. Déjenme eso quieto, yo no. Para sus arreglos técnicos, le indico que se está moviendo mucho la imagen. Claro. Veo. Señora juez, ahí ya queda la imagen quieta. Sí, señor, ya, perfecto. Muchas gracias, señora juez. O sea, ay, no, ya te dejo también el video. Y de ella quedamos para la siguiente audiencia, pero tengo que contarte algo muy grave que pasó con Monsalve, el señor del que hemos hablado todo el video prácticamente, y es que Miguel Ángel del Río, que es su abogado, denuncia hoy
El día de hoy, guardia del IMPEC irrumpió de manera violenta en la celda del testigo Juan Monsalve golpeándolo, buscando documentos en su poder y llevándose medicamentos de su tratamiento médico un día antes de su declaración en el juicio contra Uribe. Eso se llama intimidación. ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué a un testigo contra Uribe le pasa eso justo un día antes de tener que dar su testimonio? Posteriormente, en este medio de comunicación se publica: ya se tiene identificado quién fue la persona que ingresó, se tienen los nombres de la persona, hay una investigación interna, se está investigando quién le dio la orden de ingresar. Eso lo dice también el abogado Miguel Ángel del Río. El señor Iván Cepeda publica esta imagen que titula: Juan Guillermo Monsalve es golpeado en la víspera de rendir su testimonio. Es que esas cosas solo pasan aquí. Pero amor, tú cuéntame qué opinas sobre esas cosas, porque, ay no, es que sí está muy tétrico. De ahí ya quedamos que para la siguiente audiencia ya apenas tenga más información o la nueva audiencia ya te hago tu resumen, obviamente. Y en cosas lindas están pasando. Gobierno del Cambio mejora 1,301 viviendas para el barrio El Pozón de Cartagena. Espérame, te leo. Y dice: del total de viviendas intervenidas, ya hay 806 mejoradas y entregadas, como parte de la apuesta para cambiar la condición de vida en los barrios populares del territorio nacional. Y continuamos con, amor, tú ya te suscribiste a mi canal, o sea, recuerda darle suscribir, activar la campanita, compartir mis videos, dejarme muchos me gusta y mucho amorcito. Recuerda que es completamente gratis y muchas gracias y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. Un abrazo. Los espero en el siguiente video para que tú y yo sigamos echando chisme, haciendo país, hablando de política. ¡Adiós!